Janet, una frase porque es un punto que quería tocar. Oye, ella dijo que cuando escuchó que fue robado a la casa, que hasta se alegró. Pero es una locura. Es una locura. ¿Cómo uno se alegra escuchando que robaron en la casa? Pero ¿qué dice la Biblia? En Santiago 1, versículo 2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Es locura. ¿Cómo podemos gozarnos? Porque pruebas tienen que ver con sufrimientos también, ¿sí? con cosas que van un poco en contra de lo que normalmente queremos, ¿sí? Entonces, es una locura decir que toman por sumo gozo. Imagínense que viene una mano y tú lo ves, alegra. Entonces le preguntas, ¿y por qué estás tan gozoso? ¿Sabe qué? He chocado mi auto y estaba en el hospital y perdí el trabajo y mi esposa me retó, pero me gozo en el Señor. Eso es loco, ¿eh? Es igual loco como cosa que Jesús, por ejemplo, dice: si alguien te golpea, en una mejilla dale también la otra. ¡Qué locura! ¿Quién lo hace? ¿A quién le nace eso? Manos arriba. ¿Ya? ¿Saben? Nosotros no somos así. No somos misericordiosos por naturaleza. No tenemos gozo por naturaleza. Sí, excepto que hay alguna causa que nos estimula, ¿sí? No tenemos amor por naturaleza. Al menos Jesús habla de amar a los enemigos. Nadie por naturaleza ama a sus enemigos. ¿Cierto? Todo eso son locuras. Si la Biblia dice que incluso dice a los esclavos, que incluso los dueños que les tratan muy mal, que les dan testimonio trabajando para ellos con fidelidad como para el Señor, eso es locura. Eso es locura. Es la locura del Espíritu, hermanos. Porque la vida cristiana, una vida sobrenatural, y me inquieta esto últimamente, yo anhelo otro nivel en mi vida cristiana, anhelo otro nivel de fruto, ¿sí? Mira, Jesús no quiere de nosotros, la Biblia no nos habla de un programa de automejoramiento, ¿sí? No es que tenemos un cierto carácter, ¿sí? Y este carácter mejoramos, que tenemos una cierta conducta y esta conducta mejoramos. Es el programa humanista. Esto es lo que, por ejemplo, los masones hablan mucho del automejoramiento, y por eso la enseñanza, por eso, y siempre se trata como mejorar la naturaleza humana, ¿sí? Pero de eso al fin está la convicción que en el fondo la naturaleza humana es buena. ¿Y no lo es? De naturaleza, hermanos, somos pecadores, completos, egocéntricos, egoístas. La cosa no va por mejorarnos, simplemente. La cosa va por otra lógica. Con esto voy al texto ahora, en Gálatas 5. Este versículo 16 en adelante voy a leer. Digo pues, andad por el Espíritu,
y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro para que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira, ahí hay una meta clara que vemos a lo largo de la Biblia. El Señor tiene una meta con nosotros. Él quiere fruto. Él quiere fruto, ¿sí? Y lo conocemos de otros textos, como de Juan 15, cuando Jesús dice que Él es la vid, nosotros somos las pámpanos. Solamente el que permanece en Él producirá fruto. El Señor quiere fruto. Entonces, maldice una vez una higuera porque no tenía fruto. O habla una parábola y dice, cierto señor tenía una higuera y esta higuera no producía fruto. Entonces el Señor dijo entonces a su siervo, mira, desde 3 años que ya está ahí y hemos hecho todo y todavía no produce fruto, entonces córtala. Entonces dice el siervo, pero Señor, dale 1 año más. Ok, dice el Señor, le damos 1 año más, pero si en 1 año todavía no produce fruto, córtala. El Señor quiere fruto. El Señor no murió en la cruz para que nosotros vivamos como antes, solamente sin castigo. El Señor murió en la cruz para que nuestra vida produzca fruto. ¿Ya? Y el fruto es, en primer lugar, este fruto que se menciona aquí, que es el fruto de una vida en espíritu, que es amor, gozo, paz y toda esta cosa, que con este fruto automáticamente nos hace también trabajar en otra manera para el Señor y también usar los dones también para que también produzcamos frutos en el sentido que podamos bendecir con la bendición que tenemos del Señor a otras personas y podamos alcanzar a otras personas, podemos dejar una bendición en este mundo, ¿sí? Pero la base es que debe haber fruto en nuestra vida. Es un cambio. Fruto es un cambio en nuestro carácter. Es un cambio en nuestra manera de ser. ¿Sí? Entonces el Señor quiere fruto. El Señor, mira, una vida cristiana normal, no normal en el sentido que lo normal lo que vemos, sino normal en el sentido bíblico, sería la vida de una persona caracterizada que muestra en situaciones aún opuestas, aún cuando la gente está en contra de él y las circunstancias están en contra, porque ahí verdaderamente se manifiesta lo que hay en nosotros. Entonces muestra en estas situaciones el fruto de amor,
que más se manifiesta en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en fidelidad, en dominio propio. ¿Sí? Y eso no es producto de un proceso de que nuestra naturaleza fue mejorada, sino es producto de que en lugar de vivir en nuestra naturaleza vieja, vivimos en espíritu. Porque naturalmente no es posible alcanzarla y nuestra naturaleza no se puede mejorar. No se puede. La naturaleza humana, lo que somos por naturaleza, nuestra alma, si no es sometido bajo el Espíritu de Dios, es egocéntrico. Es un hecho, ¿me entiendes? Y no puedes salir de eso. No puedes salir de eso. No hay ninguna manera de alcanzar ese poder, ¿sí? Con mucho esfuerzo, con mucho ayuno, no va así que yo trato simplemente de mejorarme. Sino la cosa es, en lugar de vivir en la carne, vivir en espíritu. Repito, la carne es nuestra propia naturaleza vieja. La carne es nuestra alma si no está sometido bajo el Espíritu de Dios. Por eso el adjetivo carnal, en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento que encuentras el adjetivo carnal, por ejemplo, dice en griego psíquicos, que significa almático. ¿Sí? Entonces necesitamos vivir así, que nuestra alma está sometida al Espíritu. Mira, cuando no estábamos nacidos de nuevo, nuestro espíritu humano estaba muerto. Y el Espíritu de Dios estaba fuera de nosotros solamente, ¿sí? Entonces, no había forma. Entonces, la gente sabía la ley, sabía los mandamientos, pero no había ningún poder que permitía cumplir esta ley. ¿Me entienden? Entonces, y normalmente nos ponemos, si vivimos bajo la ley, si tenemos un programa de vida cristiana que vemos los mandamientos y conocemos los mandamientos y solamente tratamos de evitar el pecado, al menos el pecado grave, y más o menos cumplir los mandamientos, entonces a veces somos realmente buenos abogados. Tú sabes que los abogados cómo son capaces de interpretar las leyes siempre a su manera, ¿sí? para ganar espacio, ¿así? ¿Cierto? Entonces la gente cuando tiene un juicio y tiene mucha plata, entonces gasta la plata en un buen abogado que tiene una gran habilidad de moverse. Entonces, y por naturaleza nuestra alma es también así. Claro, tenemos los mandamientos, sí, y claro, queremos ser buenas personas, pero siempre nos movemos como las vacas que siempre se van hacia la reja, hacia los límites, y ahí comen el pasto, ¿sí? Y ahí de repente tratan de poner su cabeza para el otro lado y comer el pasto allá, ¿sí? Entonces, la vida bajo la ley nos mete siempre a los límites de la voluntad de Dios y nunca somos capaces de mantenernos dentro de los límites. Pero, ¿saben? El Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que estemos en el centro de la voluntad de Dios. No solamente que se evite el pecado grave, sino que pase la plena, la completa voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso
es posible porque Cristo murió en la cruz. ¿Sabe? Y cuando Él murió en la cruz, dice algo extraordinario en Romano 8. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Esto pasó con Jesús. Y esto no solamente en el momento que murió en la cruz, sino antes. Tú ves a Jesús cuando fue bautizado. Después de su bautismo, el Espíritu le guió al desierto. ¿Quién le guió? El Espíritu. Y había un propósito en esto, porque en el desierto, ¿qué le pasó a Jesús? Fue tentado. Y claro, mira, pueden estar seguros que para Jesús no fuese ninguna tentación si de repente en el desierto viene Satanás. Hola Jesús, soy Satanás. Y mira, tú tienes hambre, ¿por qué no transformas estas piedras en pan? Jesús le manda a la punta del cerro al tío, esto no sería tentación, ni para ti sería tentación, ¿sí? Si el diablo se pone personalmente ante ti y dice, soy el diablo y quiero que hagas eso, lo vas a decir, no. Ni siquiera vas a tener problema de decirlo no, ¿cierto? O espero al menos. Porque a alguien aquí que le da un abrazo al tío. ¿Ya? No, lo que pasa, la tentación es esta. Jesús vino en la carne. Jesús vino también con un alma y le apareció en su carne, en su alma, en su interior, se le apareció este deseo. ¿Por qué no transformar? Esto, si tengo hambre, ¿por qué no transformar estas piedras en pan? Y saben, en sí no es ningún pecado transformar piedras en pan. Pero era fuera de la guía del Espíritu. Era fuera de la guía de la voluntad del Señor. Era fuera de la perfecta voluntad del Señor. Porque la carne, hermanos, tiene su propia voluntad, que es la opuesta a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace tan difícil el problema con la carne, ¿sí? Y en Jesús, de repente, en su interior, él siente esta idea, este deseo, porque con esto podría satisfacer mi hambre, ¿sí? Es esto. La otra tentación. Mira, qué hermoso, ¿sí? Imagínate si de 60 metros de altura se tira abajo y ahí los ángeles lo mantienen. Mira, ahí toda la gente la aplaude, ahí toda la gente le sigue. No la van a crucificar nunca. Pero no era la voluntad de Dios. Entonces, lo que quiero decir con Jesús sintió en su carne también la tentación. Sintió en su carne de repente también deseos, una voluntad ajena de la voluntad de Dios, y tenía que vencerla por el Espíritu, que sabía la voluntad de Dios. Lo mismo después en Getsemaní. Ahí tiene todo ante sus ojos. Va a perder todo, va a sufrir dolores, va a sufrir
la vergüenza mayor que en ese tiempo existía, ¿me entienden? El rechazo mayor, la burla de la gente va a sufrir todo eso, ¿sí? Y por eso el deseo que esta copa pase de mí, si es posible, Padre, que esta copa pase de mí. Pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Con este Jesús venció la carne. Y la venció no solamente en su propio cuerpo. Jesús venció la carne también para nosotros. Venció la carne, venció la naturaleza humana. Es ahora la cabeza de una nueva humanidad. Porque los que creen en Jesús, hermanos, reciben el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vivifica en nosotros nuestro espíritu humano. Y hay una instancia en nosotros que es más poderosa, que es más fuerte, que es más viva que nuestra carne. El Espíritu es más poderoso que tu carne. ¿Puedes creerlo? El Espíritu realiza en ti la vida de Cristo, ¿sí? Pero tienes que caminar el mismo camino como Jesús. Y dice aquí que si andamos por el Espíritu, no cumplimos el deseo de la carne. Pero después viene el versículo que en realidad es el centro del texto para mí. Dice, escucha bien, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro para que no podéis hacer lo que deseáis. Hay una oposición. Mira, hay una cosa. ¿Cómo deseamos a veces que las cosas funcionan automáticamente? ¿No sería mucho mejor que simplemente no hay ningún deseo en la carne que se oponga a la voluntad de Dios? ¿Cierto? Entonces nunca sentimos ganas para pecar. Entonces este sería lindo, ¿verdad? Pero el texto dice, eso no es la realidad. La carne tiene una voluntad que es opuesta a la voluntad del Espíritu, pero el Espíritu tiene otra voluntad que es opuesta a la voluntad de la carne, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, sino hagamos lo que Dios quiere. Entonces, eso es el programa. Mira cómo se crucifica la carne. Lo tomo algo y lo clavo. No se puede, ¿verdad? ¿Cómo se crucifica la carne, hermanos? La carne se crucifica igual como Jesús. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. ¿Lo entender? Sí. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Ese es el programa. Cuando nos convertimos, entonces ahí en el fondo, en el bautismo, mostramos eso en forma general, ¿sí? Decimos la vida vieja, la persona vieja que era sin Cristo, queda sepultado y me levanto del agua del bautismo como una persona nueva. Yo soy ahora nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Y Romanos 6 dice, 6:11 dice, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Entonces, considerarse muerto al pecado también tiene que ver con, si estoy muerto al pecado, entonces, yo no tengo que cumplir estos deseos pecaminosos, ¿sí? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Pero la muerte se realiza después
tenemos siempre los desafíos prácticos, ¿sí? En la vida cristiana, entonces, y a veces son las decisiones pequeñas que cuesta más que las decisiones grandes. Porque a veces puede ser más fácil morir como mártir que obedecer en una cosa más chiquitita, ¿ya? Pero después siempre estamos en el desafío que realizamos este programa, no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Y cada vez que nos oponemos, que seguimos al Espíritu contra nuestra voluntad, crucificamos la carne. Pero ¿qué pasa si nosotros vivimos en nuestra voluntad? Porque eso no es un asunto de mandamientos nomás. El Espíritu Santo, hermano, es bien real. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos guía. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo te despierta en la mañana con la idea de orar. Y tú ya te pones al otro lado y sigues durmiendo. El Espíritu Santo te dice en una situación, pueden ser cosas chiquititas, te dice algo en una situación. Mira, ora por tal y tal persona. Y tú, ya después voy a terminar y después me pongo a orar y lo olvidas. Te dice, entonces así se acumulan situaciones, ¿sí? Que no sigues a la voluntad del Espíritu. ¿Me logran entender? Cada vez que no sigues a la voluntad del Espíritu, tú siembras en tu carne. Tú te debilitas espiritualmente y tu carne se fortalece y después no puedes entender cómo es posible que de repente entran cosas de nuevo en ti que pensaste que has vencido y se empoderan de nuevo de ti. Pero son estas pequeñas desobediencias que abren la puerta para que el poder del pecado regrese. Y son las pequeñas obediencias que te fortalecen de tal manera que en situaciones concretas puedes resistir al pecado y que se desarrollan en ti los frutos del Espíritu Santo. Claro, para que esto sea posible necesitamos fe también, porque no vamos a obedecer a la voz del Señor nunca si no estamos convencidos de que la voluntad de Dios es buena, si no estamos convencidos que la sangre de Jesús tiene poder y que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. No vamos a ser capaces nunca de obedecer a la voz del Espíritu si no estamos seguros que no hay pecado no perdonado en este momento entre mí y Dios. Y si siento que hay, entonces me voy a arrepentir y voy a pedir perdón y me levanto para hacer de nuevo la voluntad de Dios. Pero tomo el perdón. Yo no puedo obedecer a la voz del Espíritu si no creo que lo puedo, ¿me entiendes? Si yo creo que todavía soy la persona vieja, si no creo que soy nueva criatura en Cristo, no voy a obedecer ni escuchar la voz del Espíritu. ¿Ya? Si no tengo una vida en comunión con Cristo, si no me alimento espiritualmente, si no me alimento con la palabra de Dios, si no tengo una vida de oración, si no paso tiempo con el Señor y tiempo con hermanos también junto con el Señor, ¿sí? Entonces, si no vivo en comunión con el Señor, entonces ningún espíritu me puede guiar. ¿Cierto? Pero si suponemos que todo eso está hecho, tener, parecer y dominar.
la carne quiere tener, es decir, siempre busca satisfacción y para satisfacerse necesita siempre tener algo. Sea plata, sea entretención, pero siempre sea lujo, pero la carne quiere tener. Para ser, significa que en la carne, por naturaleza propia, siempre buscamos el reconocimiento de los demás. Y nos esforzamos para eso. Y ahí en realidad tratamos mucho para hacer, ¿verdad? Siempre buscamos la honra de otros. Y dominar, no. Nosotros queremos que lo que nosotros queremos, pasa en nuestro entorno, ¿sí? Hasta que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. Y la carne vive con este programa. Tener, parecer y dominar. Y de aquí vienen los temores también, ¿sí? Porque el temor de que en lugar de tener, yo pierdo todo y tengo lo que no quiero. ¿Ya? Dolor no quiero, esto no quiero tener, ¿ya? El temor de que otros se burlen de mí, el temor de no ser bacán en el colegio entre los compañeros, ¿sí? El temor de ser rechazado, de ser puesto al lado, y el temor de ser víctima de otros. Ahí vienen los grandes temores. ¿Saben? Jesús en sus tentaciones, en la tentación de transformar la piedra en pan, era la tentación de tener. Tenía hambre. Era la tentación que a propia cuenta satisface su hambre, ¿sí? En contra de la voluntad de Dios. Jesús lo refuta y dice, no, cada uno vive también por la palabra del Señor. Y detrás de la tentación de tirarse de arriba del templo era la tentación de parecer para que la gente dice, wow. Y Jesús nota que en realidad si hace eso, está tentando a Dios con eso. Está actuando en contra de la gloria de Dios para instrumentalizar a Dios para propia gloria. ¿Sí? Y claro, y al fin el diablo le ofreció todos los reinos del mundo. No tienes que hacer nada. Allí puedes tú dominar y toda la gente te va a obedecer. ¿Ya? La tentación de dominar. La carne es así, nosotros queremos tener, parecer y dominar. Y el problema es que en esto estamos en competencia con otros que quieren lo mismo. Y en esta competencia muchas veces perdemos, por eso estamos tan heridos. Por eso tantos resentimientos muchas veces. ¿Cierto? Pero el espíritu no quiere tener cualquier cosa. El espíritu busca a Dios. El espíritu quiere tener sobre todo una cosa, la comunión, la gloria de Dios. El espíritu no busca la propia gloria, busca la gloria de Dios. El espíritu no quiere dominar, sino busca que se haga la voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces, si vivimos en lugar del espíritu en la carne, si vivimos por nuestra propia naturaleza, buscando nuestra propia voluntad, y es un problema entre muchos cristianos. Porque pocos hay que realmente buscan la voluntad del Espíritu. Gracias al Señor hay. También en nuestra iglesia. ¿Ya? Pero está siempre la tentación que hasta que tratamos de instrumentalizar a Dios para que pase lo que nosotros queremos, ¿verdad? Imagínate si tú estás muerto. ¿Qué pasa?
¿Qué te puede ofender? ¿Qué te puede destruir? Si estás muerto en la carne, entonces el Espíritu, ¿sabes? Tú vas a cosechar siempre vida en abundancia. Durante estamos vivos, viene en la carne, entonces cualquier cosa que una persona nos ofende, entonces pum, ya se nos hunde el mundo. Mira, de gracias al Señor por si tu cónyuge a veces desafía tu ego. Regocíjate porque ahí tú puedes aprender ahí tú notas que todavía es la carne que se llega así. Pero en ti está el Espíritu de Dios. En ti está el Espíritu de Dios. ¿Ya? Si vivimos en la carne, se manifiestan estas cosas. La inmoralidad, impureza, sensualidad, todas estas tentaciones sexuales, ¿sí? La idolatría, la hechicería, que es el deseo de dominar, las enemistades, los pleitos, celos, enojos, rivalidades, egoísmos, sectarismos, envidias. ¿Conocemos algunos de estas cosas? Sí. Esa no es la vida que Jesús produce en nosotros. Esto no es la nueva criatura que somos. Eso es la carne. Y si nos mantenemos en esto, si este no cambia, entonces dice claramente en la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no hay fruto, al fin no hay salvación al fin tampoco, ¿ya? Porque la salvación consiste en eso, que produce fruto por la vida eterna, ¿ya? Pero si vivimos por el Espíritu, entonces la vida en el Espíritu se manifiesta sobre todo por amor. Ahí tú puedes, en un momento, porque nosotros en algunos momentos estamos bien en el Espíritu, ¿verdad? Mientras en algunos momentos estamos en la carne. Tú puedes saber exactamente cómo estás. Si estás molestado, te aseguro que no estás en espíritu. Entonces, mejor que seguir en tu molestia, ¿ya? Mejor que justificar tu molestia, es decir, mira, Señor, muéstrame dónde salí de tu comunión porque me siento molesto. Eso es mi cambio. Pero si me siento molesto es porque estoy molesto porque no hagan lo que yo quiero. A ver. Así, Señor, te pido que me ayudes en esta situación y que justifico mi carne. Entonces, si estás con amor, si estás con gozo, con benignidad, entonces ahí tú sabes que estás en espíritu. Y el desafío, hermanos, es que con el tiempo aprendamos a vivir 24 horas por día en espíritu. Porque hasta ahora estamos a veces bien cambiantes. Un momento en la carne, otro momento en el espíritu, ¿sí? Si te atrapas en la carne, arrepiente. Pero no vas a vencer nunca, sino este será el programa principal en tu vida. Por confianza en el Señor. Señor, no mi voluntad, sino no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Porque el deseo del Espíritu es opuesto al deseo de la carne. Es opuesto.